Nunca pensé que una simple nota sin firma pudiera destruir mi vida entera. Y lo peor es que no decía mucho. 7 palabras que me hicieron entender que alguien me estaba mirando desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Y si crees que esto suena exagerado, espera escuchar lo que encontré debajo de la cama de mi hija 2 noches después. Esto que voy a contar me pasó hace menos de un año, cuando yo todavía creía que mi barrio era un lugar tranquilo. Yo tenía mi cafetería, mi familia, mi rutina. Nada especial, pero suficiente. Nunca me había metido en problemas, nunca había tenido enemigos, nunca había sentido miedo real. El viernes por la mañana, cuando abrí mi cafetería, encontré un papel doblado en 4, pegado justo en la parte baja de la puerta principal. Pensé que era propaganda o alguna queja de un vecino, pero cuando lo abrí, sentí un pequeño escalofrío, no porque la frase fuera rara, sino por lo directa que era. Cuota semanal, entrega el sobre el viernes en la noche, no falles, y un monto inhumano. Eso era todo. No había firma, no había instrucciones, nada más que esa frase, escrita con letra firme, casi elegante, como si quien la escribió quisiera dar una impresión de calma, como si no necesitara gritar para dejar claro que estaba hablando en serio. Mi primer impulso fue reírme. Pensé que era una broma de mal gusto, quizá de algún cliente aburrido, algún adolescente intentando hacer alguna gracia. Incluso pensé que tal vez alguien había dejado la nota equivocada. La guardé en el cajón de la caja registradora y seguí trabajando. Pero esa noche, cuando cerré el negocio y volví a la casa, supe que no era una broma. Porque mi perro, Max, no salió a recibirme como siempre. Lo encontré temblando en un rincón, con el collar cortado y una fotografía en el suelo. Una foto tomada desde la ventana de mi casa. Una foto donde aparecíamos mi esposa, mis 2 hijos y yo. Y detrás de nosotros, alguien tomó la fotografía desde afuera. Alguien había estado parado frente a nuestra ventana. Ahí entendí que la nota no era una broma, y que ya estaba metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Durante los siguientes días intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez alguien quería asustar a los dueños de negocios del barrio, como esas extorsiones que escuchas en las noticias, pero que nunca crees que te pueden pasar a ti. Pero cada intento de tranquilizarme fallaba, porque había pequeños detalles que no podía ignorar. Por ejemplo, el seguro de la puerta de mi cafetería. 2 días antes de recibir la nota, yo estaba seguro de haberlo reparado porque estaba flojo. Sin embargo, cuando revisé de nuevo, lo encontré roto desde adentro, como si alguien hubiera entrado, lo hubiera revisado y luego lo hubiera dejado igual para no levantar sospechas. O las cucharas de metal que siempre dejaba en la barra. Yo era muy ordenado con eso, todo iba en su lugar, pero el lunes, después de la nota, las cucharas estaban movidas, como si alguien las hubiese tomado, pesado, observado y luego devuelto sin cuidado. Pequeñas cosas, detalles, cosas que cualquiera podría pasar por alto. Pero cuando estás asustado, cuando sabes que alguien te está observando, esos detalles se vuelven gigantes. Mi esposa empezó a notarme inquieto. Yo intenté ocultarlo, pero ella me conoce demasiado bien. Un día me dijo: ¿te pasa algo? Te veo raro. Yo iba a decirle la verdad, de verdad iba a hacerlo. Pero en ese instante recordé la fotografía tomada desde nuestra ventana y sentí un nudo en la garganta. Si yo hablaba, si yo decía algo, ¿y si esa persona estuviera cerca? ¿Y si esa persona estaba escuchando? Así que le dije que estaba cansado, que la cafetería no estaba vendiendo bien, que necesitaba dormir más. Ella no me creyó, pero no insistió.
El viernes por la noche, que era el plazo de la nota, yo no entregué nada. Obviamente, no tenía idea de cuán serio era esto, ni de dónde debía dejar el supuesto sobre. Y aunque hubiera sabido, no habría obedecido. No quería involucrarme en nada así. El sábado por la mañana, cuando llegué a la cafetería, encontré la caja registradora abierta. No faltaba ni un centavo, eso era lo extraño. Pero había algo nuevo adentro. Un micrófono pequeño. Y debajo de la caja había otra nota. La próxima vez, no ignores instrucciones. Ahí de verdad pensé en cerrar el negocio, en tomar a mi familia y largarnos lejos. Pero nunca es tan fácil. No puedes huir sin más. Huir también es una señal. Huir es aceptar que ya no tienes control, mostrar debilidad, decirle a ellos que no vas a oponer ningún tipo de resistencia. Además, ¿a dónde iría? Ese mismo día decidí instalar cámaras de seguridad. No cámaras caras ni complejas, solo las que podía pagar. Las coloqué en puntos estratégicos: puerta principal, bodega, pasillo, cocina. Y esa noche revisé la grabación. A las 3:32 de la madrugada, cuando la cafetería estaba cerrada y yo dormía en casa, un hombre entró al local. No forzó la puerta. Eso fue lo peor. Entró como si tuviera llave. Caminó con calma, como si conociera el lugar mejor que yo. Pasó detrás del mostrador, abrió el cajón de la caja, colocó el micrófono, lo cerró y luego caminó hacia la cámara. Y aunque llevaba una gorra baja, aunque sabía que no quería mostrar su rostro, se acercó tanto que pude ver algo muy claro. Sonreía como si estuviera disfrutando esto. Y luego levantó un papel frente a la cámara, un papel que decía: deja de instalar juguetes y entregue el sobre con el maldito dinero. Yo apagué la grabación, la cerré como si fuera algo que quemara. No quería volver a verla. Durante los siguientes días, las amenazas se volvieron más personales, más meticulosas. Cosas dentro de mi casa empezaron a cambiar de lugar. Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba paranoico, pero no era paranoia. Una noche, mientras revisaba la mochila de mi hija para sacar su lonchera, encontré un objeto que no era de ella. Una pequeña caja metálica con un número grabado: 03. Dentro había un pedazo de papel con un mensaje: sabemos quiénes van a la escuela solos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi hija tenía solo 7 años. Nunca había caminado sola a ningún lado. ¿Por qué alguien pondría eso en su mochila? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo lograron acercarse sin que nadie lo notara? Esa noche dormí sentado junto a la puerta de la casa, con un cuchillo en la mano, escuchando cada ruido del vecindario. Un martes, a las 9:47 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Yo contesté porque estaba esperando una llamada de un proveedor. Pero la voz que escuché no era de nadie conocido. No sonaba natural. Estaba distorsionada, como si alguien hablara a través de un modulador. Pero se notaba que había una persona real detrás. Podía sentir el tono, el ritmo, incluso la sonrisa escondida dentro de esa voz falsa. La voz dijo: no mires por la ventana de la cocina. Yo no estaba cerca de la ventana de la cocina, estaba en la sala. Pero después de escuchar esa frase, instintivamente giré la cabeza. Y vi mi reflejo, pequeño, temblando en el vidrio. La voz volvió a hablar. Así te ves cuando mientes. Segundos después, la llamada terminó, solo silencio. Yo sentí que me desmoronaba. Ese era el punto exacto donde entendí que esa persona no estaba solo jugando. Estaba disfrutando cada momento de mi miedo.
Estaba volviéndome paranoico. Ya estaban buscando que simplemente abandonara. También entendí que no buscaban solo dinero, no estaban persiguiéndome porque no estuviera entregando lo que ellos pedían. Quizás era la cafetería, quizás era la casa, quizás quería que me rindiera y desapareciera y usar esos lugares como base. Realmente no sé qué era lo que estaba pasando. Quizás era algo peor, algo más personal. Durante los días siguientes intenté seguir con mi rutina. Abría la cafetería, atendía clientes, fingía normalidad, pero ya no podía dormir, ya no podía salir a la calle sin sentir que alguien me estaba mirando, ya no podía abrazar a mis hijos sin pensar si sería la última vez. Decidí buscar ayuda, pero no podía ir a la policía. Simplemente no tenía pruebas y esto provocaría una reacción peor en los que me estaban instigando. Las notas no tenían huellas, el micrófono era genérico, las cámaras mostraban a alguien con el rostro cubierto. Y sí, al denunciar, ponía más en peligro a mi familia. Así que hice lo único que pude, me volví obsesivo. Revisaba cada rincón de mi cafetería antes de abrir. Revisaba mi casa 3 veces antes de dormir. Aprendí a detectar pequeños cambios, una taza movida, la puerta de un armario abierta, los cojines de la sala acomodados de forma distinta. Cada cambio era una señal. Realmente me estaba volviendo loco. Y aunque no lo veía, siempre encontraba pruebas de su presencia. La tensión fue creciendo tanto que mi esposa empezó a decir que estaba volviéndome paranoico. Y lo entiendo. Hasta yo estaba pensando lo mismo. Era difícil creerme. Pero la noche del 17 de agosto a las 2:11 de la madrugada, ella también despertó por un ruido en el patio. Ella también sintió esa presencia, ella también vio la sombra pasar frente a la ventana. Después de eso ya no dudó. En una de las siguientes noches, pasó algo que no puedo contar sin que me tiemble la voz. Llegamos a la casa. Después de cerrar la cafetería, todo parecía normal. No había notas nuevas, no había objetos movidos, nada extraño. Pero cuando subí a la habitación de mi hija para decirle buenas noches, noté que su ventana estaba entreabierta. Ella nunca la abría. Me acerqué para cerrarla y al hacerlo sentí algo bajo el colchón, algo duro. Metí la mano, saqué un dispositivo, un grabador de audio, lo encendí. Había horas y horas de grabaciones, pasos dentro de la casa, respiraciones, susurros, sonidos de alguien moviéndose por los cuartos mientras dormíamos. Pero la última grabación era distinta, era reciente, muy reciente. Se escuchaban unos pasos lentos, suaves, avanzando por el pasillo de nuestra casa. Luego la puerta de la habitación de mi hija abriéndose. Después, una respiración, muy cerca, y finalmente una frase dicha con esa misma voz distorsionada. Ya casi estás listo. Yo sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Ese no era un mensaje para mi hija, era para mí. Todo esto era un juego donde esa persona decidía cuándo subía el nivel. Y esa noche había sido demasiado. Supe que ya no era extorsión, no era una amenaza casual. Esa persona quería hacerme daño, quería arruinar mi vida, quería meterse en mi cabeza, quería controlar cada cosa que yo hacía. Desde ahí, realmente no pude dormir. Todo terminó hace 2 meses, o al menos eso quiero creer. No porque atraparan a alguien, no porque yo pagara algo, no porque hiciera algo especial. Terminó de golpe, sin explicación. Un día, simplemente dejaron de llegar notas, dejaron de aparecer objetos movidos, dejé de recibir llamadas. Mi familia decía que yo estaba loco, que me había estado inventando todo esto, que estaba muy paranoico, que quizás tantas horas de trabajo habían hecho que yo pensara que todo esto era real. Pero realmente no puedo dudar de mi experiencia, y aparte,
¿Por qué habrían ido de irse así de la nada? Nunca sabré qué pasó. Si realmente paró, nunca podré saber quién estuvo detrás, nunca sabré cuáles eran sus intenciones reales. Y lo que más pienso es que a veces, cuando cierro la cafetería de noche, me quedo quieto en la acera antes de irme a casa. Y siento, no sé cómo decirlo, pero una mirada detrás de mí. Volteo rápido, pero no veo a nadie. Pero ese silencio, ese vacío, ese pequeño segundo donde mi corazón da un salto, me recuerda a algo. Una persona que puede vigilarte sin que tú lo notes, también puede irse sin dejar rastro. Y la verdadera pregunta es, si pudo entrar una vez, pudo complicarme la vida, ¿qué le impide volver? Si te gustó esta historia, mira el siguiente video.